¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muy buenos días. Gracias por ser parte de la misma, por compartir con nosotros. Al arranque de este 2024, el año de la elección más grande de toda nuestra historia, hemos analizado en dónde está parado el Frente Amplio por México, su candidata Xóchitl Gálvez, en dónde está parado Morena, su candidata Claudia Sheinbaum, pero ¿qué pasa con la ultraderecha? Es cierto que en el mundo esta ideología ha crecido de manera exponencial en los últimos años. En otros aspectos lo hemos visto como una especie de tobogán, ¿no? Llega al poder, después lo pierde, pero sin duda alguna ha mantenido una fuerte presencia en naciones en donde se dictamina el periplo del mundo. Para nadie es un secreto y nadie puede negar, por ejemplo, la presencia que tiene en España, la presencia que tiene en Francia, la presencia que tiene en Alemania. En el caso de Gran Bretaña es diferente la discusión en torno a este punto, pero bueno, el mayor resultado en Europa podríamos considerarlo, no sé si piensen igual que su servidor, la victoria en el gobierno italiano, que no es la primera vez que sucede. Ya Silvio Berlusconi, aun y cuando algunos lo ubican como un político de derecha, en lo personal sí creo que era uno de los grandes personajes de la ultraderecha, ya había accedido al poder. Y no sorprende, por supuesto, no sorprende porque es una corriente que se ha venido fortaleciendo debido a los fracasos, por supuesto, que ha habido de los gobiernos de izquierda y de la propia derecha, digámosle así, ¿no? Que no han dejado satisfechos a muchos ciudadanos o ciudadanas que no se han sentido representados o no han sentido que estas dos corrientes solucionen precisamente los problemas que enfrentan en el día a día, particularmente lo que tiene que ver con la cuestión económica y la cuestión, por supuesto, también de violencia. La ultraderecha en América Latina, por supuesto, que también ha ido creciendo con victorias y derrotas. El caso más claro, el de Donald Trump en Estados Unidos, aunque sí estoy convencido que tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata son dos partidos conservadores, dos partidos que responden a una élite, a una plutocracia, y que no hay ningún atisbo de izquierda, ni mucho menos en ese sentido. Puede haber un rostro más amable, pero párale de contar, en el fondo son exactamente lo mismo. Pero sin duda, Donald Trump ya reflejaba una radicalización precisamente de la postura conservadora. Obviamente el caso de Brasil es emblemático con Jair Bolsonaro y el cansancio por parte de la gente, pero un cansancio que, ojo, no alcanzó para afectar de una manera clara y contundente el voto a favor de Bolsonaro. Bolsonaro tuvo una votación importante. El país está dividido, Brasil está dividido entre los seguidores de Lula da Silva, los conceptos que maneja Lula da Silva, la visión de país de Lula da Silva y lo que hoy por hoy sigue representando el bolsonarismo, incluso sin el propio Jair Bolsonaro al frente. En el caso de Argentina, está ahí Javier Milei, por supuesto, como el rostro, como la cara de intereses sumamente oscuros, en donde Mauricio Macri, otro personaje de ultraderecha, un Salinas Pliego argentino, ¿no? Pues hombre, ha asumido precisamente el control tras bambalinas, sobre todo colocando a varios de sus testaferros en puestos claves de la administración de Javier Milei. Sin embargo, Milei no tiene el control del Congreso argentino, en donde las diferencias son distintas. Pero también en Argentina me parece que la izquierda fue perdiendo muchísima presencia. Sergio Massa no era un candidato de izquierda, era un candidato de derecha, una derecha no radicalizada, pero de derecha. Y lo mismo pasaba con Alberto Fernández, que aun y cuando accedió al poder como parte del kirchnerismo, la realidad es que Alberto Fernández era un personaje alejado totalmente de los conceptos de izquierda, tanto en materia política como en materia social. Entonces, realmente en Argentina la izquierda no participó en estas elecciones y fue un factor clave fundamental para que Javier Milei pudiera literal darle una paliza a Sergio Massa. Pero ¿qué pasa en México? Cuando arrancamos todo este discurso, toda esta oratoria, todo este debate en torno a el sucesor o sucesora en ese momento de Andrés Manuel López Obrador, comenzó a surgir el nombre de Eduardo Verástegui, un hombre muy cercano a Donald Trump, muy cercano a Santiago Abascal, muy cercano a Agustín Laje, muy cercano a Javier Milei, es decir, un hombre que pertenece a la ultraderecha de América Latina, que incluso organizó diferentes eventos en México en donde estos personajes expusieron su visión de país
y las razones por las cuales consideran que la manera en cómo ellos manejan la economía, en cómo ellos manejan la política social, cómo ellos manejan la política en materia de seguridad es la correcta para cualquier nación. Eduardo Verástegui empezó a jugar mucho, que si se lanzaba, que si no se lanzaba, que si dejaba de producir películas y se dedicaba a la política. En fin, finalmente tomó esta determinación, se registró como candidato independiente, intentó buscar, por supuesto, el número de firmas que solicita el Instituto Nacional Electoral para que puedas competir. No lo consiguió, quedó muy abajo, muy, pero muy abajo Eduardo Verástegui de cualquier posibilidad del mismo. Y entonces Verástegui, pues hombre, le pidió al INE que prolongara, ¿no? Que prolongara la fecha límite para juntar las firmas, como si esto fuera suficiente en una campaña pues sumamente mediocre, en una campaña sumamente limitada, en una campaña que tuvo por ahí ciertos atisbos de interés cuando se lanzó en contra de Xóchitl Gálvez, cuando calificó a Xóchitl Gálvez, a Santiago Krill y demás como esos derechosos comprados, pragmáticos, traidores verdaderamente a la ideología. Y digo que tuvo cierto interés porque nos muestra el perfil de lo que va a pasar rumbo al 2030, pero que no está pasando como tal en el 2024. Y es que Eduardo Verástegui pues aseguró que tras los bateos del INE y del Tribunal Electoral para prolongar el tiempo de juntar apoyos ciudadanos, pues se arrepiente de haber defendido al Instituto Electoral. Durante una entrevista en el programa Despierta América, él expresó su descontento con las autoridades electorales al señalar que la aplicación digital del INE para juntar apoyos pues no servía, lo cual calificó de injusto. Por otro lado, se llamó ingenuo al recordar que él salió a las marchas del INE y ahora que dijo que no ha respetado sus derechos electorales, se mostró arrepentido. Yo salí a defender al INE, el INE no se toca, el INE no se toca, qué ingenuo fui, fue lo que dijo Verástegui, pero se aventó la perla final, esa perla que nos lleva precisamente también al comentario. Se mostró de acuerdo con las críticas del presidente López Obrador. Ahora entiendo al presidente y vaya que no estoy de acuerdo con él en casi nada. Cuando él decía que el INE no sirve, ahora entiendo el dolor que sintió cuando le robaron la presidencia Calderón. Fue lo que dijo Eduardo Verástegui. ¿Por qué es importante destacar lo que en otro contexto sería un simple berrinche de un ex cantante de música pop? Por lo que representa Verástegui, por los intereses que representa Verástegui. Este discurso, que ya le ponía el antecedente de las críticas a Xochitl Gálvez y a Santiago Krill, muestra un alejamiento de la derecha tradicional al interior del PAN. Esa derecha que hoy por hoy sigue teniendo el control de los órganos de decisión del partido, representada en lo peor de los últimos años, en una banalidad total, que son los herederos de Diego Fernández de Ceballos, y que han venido precisamente en un declive constante en cuestión de credibilidad, de ideas, de principios. Hablamos de los famosos Oceans y de todo lo que hay alrededor de los mismos, quienes convergen perfectamente con el Calderonato o con el mismo Vicente Fox Quesada, porque para ellos lo importante es ganar haya sido como haya sido y mantenerse en la vida pública para seguir haciendo negocios con el erario. Caso concreto de Jorge Herrera, de los hermanos Mendoza, de Cristian Monreric, el propio Santiago Taboada. El hecho de que ellos candidaten a Santiago Taboada para la jefatura de gobierno te confirma lo disociado que están de una realidad, el menosprecio que tienen por la mayoría de los votantes y sobre todo este convencimiento enfermizo de que son la opción correcta, de que son capaces de engañarte y convencerte con una estrategia que solamente ellos pueden entender y ellos pueden disfrutar. El otro caso emblemático es el propio Ricardo Anaya, ¿no? Que va a ser legislador o quiere ser legislador por Querétaro para tener impunidad y poder regresar a México a operar supuestamente a favor del Partido Acción Nacional. Destaco el tema de Eduardo Verástegui en relación con estos personajes porque para mí, y puedo estar equivocado, pero veremos qué pasa, en los próximos meses, después de la derrota que va a sufrir la oposición y particularmente el PAN, algo que ha sido denunciado por el propio senador Cepeda, que abiertamente ha dicho el perdedor va a ser el PAN y va a ser el PAN porque ha apostado mucho en esta alianza, una alianza que nos cuesta votos, que nos cuesta credibilidad, porque tienes al PRI y en los escaños, en las curules que vamos a buscar este 2024, se le da preferencia a los candidatos
del PRI. Entonces, el Partido de Acción Nacional puede ser el gran derrotado, aun y cuando en el papel, pues era la segunda fuerza de este país, que hubiera podido ser tal vez más competitivo si no hubiera estado arrastrando o cargando a personajes como Alejandro Moreno, Jesús Zambrano y todo el caudal de diferentes villanescos que aparecen en esta historieta que es la oposición. Pero el punto es que el PAN va a ser derrotado. Y después de este resultado, que va a ser catastrófico en muchos sentidos, le puedo garantizar que se va a repetir el fenómeno que se vivió en la década de los ochentas, cuando los ahora dirigentes tomaron el control y desplazaron a los panistas históricos, hicieron a un lado poco a poco a esos personajes con los que podías coincidir, pero respetaba su congruencia y sus conceptos ideológicos y con los cuales había debates extremadamente interesantes y con sustento. Dieron paso a sujetos como Vicente Fox Quesada, como Francisco Barrio, como Carlos Medina, como Carlos Abascal, en fin, personajes totalmente alejados de estas capacidades e inmersos en el beneficio empresarial de un país, que ayudaron a consolidar el neoliberalismo criminal como forma de gobierno, como sistema de gobierno, y que dieron al traste cualquier posibilidad de desarrollo, que desmantelaron el Estado, no de el Estado de bienestar, porque nunca lo tuvimos como tal, pero sí a un Estado por lo menos benefactor que representaba el nacionalismo revolucionario del PRI y que ayudaba a subsanar algunos de los aspectos más lamentables que tiene el país en materia de pobreza y de falta de desarrollo. Estos hombres y mujeres, junto con los neoliberales del PRI, dieron al traste con todo ello. Precarizaron todo, empobrecieron todo, detuvieron ascensos sociales, convirtieron a México literalmente en su país, ¿no? En una empresa que les arrojaba grandes recursos con base en la explotación de las mayorías. Entonces, eso fue lo que hicieron los bárbaros del norte, que alcanzaron el poder presidencial con Vicente Fox, pero que anteriormente habían disputado el mismo con Manuel Cloutier o habían llegado incluso a gubernaturas, como el caso de Francisco Barrio en Chihuahua, del propio Carlos Medina en, en Guanajuato, la presencia de Alberto Cárdenas en Jalisco, y podemos ir revisando el Ernesto Rufo en Baja California, el caso concreto también de lo que pasaba en otras entidades en donde Acción Nacional fue logrando presencia, Patrón Laviada en el caso de Yucatán, en fin, acabando, por cierto, con cacicazgos priistas, bueno, no acabando, suplantándolos simplemente con los cacicazgos priistas de esa entidad. Pero, ¿qué va a pasar? Que la ultraderecha va a jugar ese papel, va a aprovechar precisamente este resquicio y seguramente va a tomar el control del PAN. Y para 2027 en adelante se va a convertir en una fuerza que va a disputar el poder, porque es una fuerza que tiene mucho dinero, es una fuerza que tiene formas y maneras de hacer llegar su discurso. Y por eso comenzaba con el ejemplo de Europa y el ejemplo de Sudamérica. No nos confiemos. Hoy por hoy tenemos un gobierno que afortunadamente ha tenido buenos resultados en materia económica. Bueno, no afortunadamente, sino por talento y capacidad ha tenido buenos resultados en materia económica, que ha logrado empatizar con las mayorías, que la mayoría se siente representada a través de ese gobierno y por lo tanto es ahí donde el discurso de Eduardo Verástegui no jala. Simplemente no vende, no penetra en esas capas de la sociedad en donde sí penetra un discurso de Milei, donde sí penetra un discurso de la mandataria italiana, ¿no? En este momento se los digo con todo gusto el caso, porque aparte es un tema el de Italia, que a mí en lo personal me llamó mucho Meloni, ¿no? La señora Meloni, Giorgia Meloni, o lo que fue Jair Bolsonaro en Brasil, o lo que ha sido Katz en Chile. En México no es posible por estas razones que le menciono y por esa identidad que tiene el votante mexicano de una u otra manera con la figura de Andrés Manuel López Obrador y lo que representa Andrés Manuel López Obrador. Pero 2027 será diferente y no por minimizar a Claudia Sheinbaum ni mucho menos, sino por el hecho de que no es Andrés Manuel López Obrador, no tiene esas características que le permiten lograr esa empatía con la ciudadanía y Claudia tendrá que ser muy rigurosa en su forma de gobierno para dar resultados importantes en la materia, para poder
sostener lo que se haya hecho bien, profundizarlo sin duda alguna, mejorar en otros rubros que intentarán ser explotados por la oposición, en el caso concreto de la violencia, y cerrarle de esa forma tal vez el paso al crecimiento de una corriente que se seguirá dando. Y por eso retomo, le mencioné el caso de Italia. ¿Por qué? Porque a final de cuentas en Italia, en Argentina, en Brasil, en Austria, en España, en Francia, la ultraderecha utiliza lo que es la carencia económica, por supuesto, lo que es la violencia, son cuestiones claves que ellos provocaron, ¿eh? Ellos provocaron al ser parte de la élite criminal que ha ganado con todos estos aspectos, con el hambre, con las privatizaciones, con la violencia como negocio, con la guerra definitivamente, pero que se aprovechan cuando un gobierno de izquierda no puede manejar una situación así o no puede dar los resultados que ha prometido o no tiene la paciencia por parte del electorado y comienzan, por supuesto, a hablarte al oído. Y es ahí cuando tienen la posibilidad de penetrar en esas masas, de penetrar en esas mayorías que de una u otra manera no se sienten representadas. Y también cuando explotan el racismo. Tristemente el mundo es racista. El mundo es racista. Vea cómo se trata a los migrantes, cómo se trata al que es diferente. Lamentablemente hemos crecido y tenemos décadas dentro de un sistema neoliberal que trabajó precisamente para normalizar el racismo y el clasismo como factores claves del comportamiento social. Entonces, con base en eso, también lo saben explotar muy bien y saben explotar esos conceptos esos aspectos racistas que existen en muchos mexicanos, mexicanas, chilenas, chilenos, argentinos, argentinas, brasileños, en fin. Por eso son cuestiones que habrá que ir trabajando definitivamente desde la izquierda, creando cuadros y combatiendo la corrupción, porque es uno de los factores que también les encanta, les fascina a este tipo de personajes. ¿Cómo arranca en este marco? Este 2024 lo arranca con un Eduardo Verástegui derrotado, eso es un hecho. Lo arranca con un Ricardo Salinas Pliego jugando sus armas, calibrando el proceso, sabiendo en qué momento retraerse y en qué momento lanzarse. Un enemigo muy, muy peligroso. Lo arma con una sociedad civil ultraderechista que está esperando precisamente quién puede ser ese hombre o mujer que pueda enarbolar sus discursos. Yo creo que tarde o temprano en 2027 veremos a Lili Telles jugando ese papel, porque Lili Telles va a repetir en el Senado de la República y es una persona que está posicionada, que sabe manejar este tipo de discursos y que sabe llegarle precisamente a esa estridencia. Veremos qué es lo que sucede un poco más adelante. Los medios de comunicación que son de ultraderecha, en algunos casos conservadores, en otros, están apoyando en este momento en algunos casos a Xochitl, otros ya de plano se bajaron del barco, pero están creando con estos grupos de ultraderecha lo que viene para el 2027. Y no descartemos incluso alianzas ahí sí con Movimiento Ciudadano, que ha sido este neoliberalismo progre que supuestamente toma ciertas banderas, pero que al final no cambia absolutamente nada y que incluso es sumamente conservador en temas como, por ejemplo, el aborto. Y esto nos lleva, para concluir, a un ejercicio que se dio a conocer hace unos minutos y con base en lo que les mencionaba. ¿Qué tanto está conforme usted con la democracia? Porque para combatir a la ultraderecha, para combatir a los libertarios, que no son otra cosa más que neoliberales radicales de ultraderecha, es fundamental, insisto, cómo te sientes, cómo estás con el gobierno en turno. Bueno, acaba de salir un documento que comparte el gran periodista mexicano Jesús García, y es un posteo que hace Brian Winter también, en donde se estudia la democracia de los países. ¿Qué tan satisfecha está la sociedad con la democracia? Bueno, en el caso concreto del gobierno de López Obrador, la gente dice que está más satisfecha que en el propio 2018. Es decir, la oposición no puede usar, como bien dice mi tocayo, este tema, ¿no? De elección de Estado. ¿Por qué? Porque la gente se siente más feliz, más completa, más conforme, más contenta con la democracia como está en este momento con López Obrador al frente del país, que como estaba en el 2000 con Vicente Fox Quesada, que fue la primera alternancia, y con Felipe Calderón Hinojosa en el 2006. Estamos hablando, por ejemplo, de que el porcentaje fue creciendo el 2018 de 16, por ejemplo, en el lugar 16 se encontraba México, hasta nada más ni nada menos que el 37. Es decir, creció prácticamente el doble la aceptación precisamente de lo que ha sido la democracia en México. Insisto, muy diferente, muy, pero muy diferente a lo que se ha vivido en el país desde 2007 a la fecha,
en donde los números son verdaderamente cuestionables y en donde 2006, por ejemplo, los resultados eran de verdad lamentables. Y ni hablar, por supuesto, de lo que pasó, le reitero, en el 2000. Entonces estamos ante un escenario en donde la oposición no puede utilizar el discurso de violencia de Estado, en donde la oposición se queda cada día menos con herramientas narrativas que pudieran trastocar la campaña de Claudia Sheinbaum, que está jugando con el manual, ¿no? Simplemente está no cometiendo errores y dejando que Xóchitl Gálvez se desbarranque solita, en pocas palabras, y que cada vez surgen más este tipo de estudios, este tipo de números, este tipo de datos que ayudan a comprender por qué razón la oposición en México está moralmente derrotada. Si les gustó el video, échale pulgar arriba, por supuesto, compártanlo, denle a la campanita, suscríbanse, nos ayudan muchísimo suscribiéndose, perdón, con base en sus posibilidades, échenos el super chat, el super gracias, o con la visualización orgánica es más que suficiente. Yo por lo pronto les agradezco el favor de su atención, nos escuchamos por la noche y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer.